Bien, pues bendiciones para todos ustedes, iglesia, y para los que están viendo este estudio a través de YouTube. Vamos a tener ese tiempo de bendición con la palabra. Vamos a estar cada semana procurando subir un video a este canal de YouTube, que sé que será de mucha bendición para todos, para la iglesia en general, desde México hasta lo último de Latinoamérica. Pues el tema del día de hoy es lo que está grabado. Lo que está grabado, lo que se nos ha grabado a nosotros como seres humanos. En el video anterior, la semana pasada, hablábamos sobre el camino de salvación y escudriñábamos parte o veíamos todo lo que el camino de salvación nos habla, desde las conexiones que Dios ha hecho, el problema fundamental del ser humano, las bendiciones de parte de Dios cuando aceptamos a Cristo, porque Cristo es la solución. Eso lo vemos en el camino de salvación. Si usted no lo ha visto, regrese a un video anterior. Pero hoy quiero hacer más, enfatizar o entrar más de lleno o poner más atención a lo que es las consecuencias de soltar el pacto, las consecuencias del estado espiritual del ser humano caído, separado de Dios, destituido de su gloria. Y hermanos, como seres humanos hay muchas cosas que se nos han grabado a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos se nos están grabando distintas cosas. Por ejemplo, algo que se va grabando a lo largo de toda nuestra, desde la niñez hasta que vamos creciendo, pues es el idioma, la cultura que nos rodea del país en el que estamos, el conocimiento cuando vamos a estudiar a la escuela. Pero también hay cosas que se graban como heridas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero por lo regular, a nosotros como seres humanos, cuando estamos niños, se nos van grabando ese tipo de cosas, pero dejamos de lado la parte espiritual. Y eso es algo de suma importancia para el ser humano. Sí, a través de nuestro crecimiento aprendemos, como les comento, idiomas, la cultura y todo, pero dejamos de lado la parte espiritual, porque hay un desconocimiento de que hay un problema espiritual. Y eso es algo que está en la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano experimenta a lo largo de su vida? Todos hemos experimentado problemas, desamores, tristeza, dolor, fracaso, y estamos en busca del éxito personal. Yo creo que estoy comentando algo que es normal en cada ser humano. A lo largo de nuestra vida, también tenemos lo que es un crecimiento y desarrollo físico y un crecimiento intelectual. Y está bien, está bien desarrollarnos como personas, como seres humanos, pero vuelvo al punto inicial. Estamos dejando de lado lo que es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando el crecimiento personal, el crecimiento económico, y estamos en busca del éxito, de buscar vivir una vida más cómoda. Y no es malo, vuelvo a repetir, pero estamos dejando de lado lo que es el crecimiento espiritual. Y eso es algo que es un problema en toda la humanidad. Ahora vamos a verlo, estamos hablando de palabras también espirituales. ¿Qué es lo que se nos ha grabado? ¿Qué la Biblia habla de lo que se nos ha grabado espiritualmente? Y para esto vamos a ir a la palabra del día de hoy, que está en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2, del 13 al 14? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La Escritura nos está hablando que había un acta, esta acta de los decretos que nos era contraria y que Cristo solucionó en la cruz del Calvario. ¿Cuál es esta acta de los decretos? ¿A qué se refiere la palabra en Colosenses capítulo 2? Un acta es una sentencia, hermanos. Una sentencia espiritual que se nos fue grabada, que se nos fue dada desde el momento en que el ser humano suelta el pacto. Desde el momento que el ser humano se suelta de la mano de Dios, cuando incumple el pacto que Dios había hecho con el ser humano, que era: no comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal.
¿Qué es entonces esta acta de los decretos que se ha grabado en nuestra vida? ¿Cuál es esa acta, hermanos, que el hombre no puede quitar por sí solo porque es un problema espiritual? Y al ser un problema espiritual, el hombre no tiene la capacidad para resolver este problema. ¿Cuál es esta acta que solo Cristo ha resuelto en nuestra vida? De la cual nos habla Colosenses. Y esta acta que cargábamos y que la humanidad está cargando y que no deja avanzar. Esta acta, hermano, la encontramos en la escritura en Génesis 3, del 16 al 19. Génesis 3, del 16 al 19. Recordemos, hermanos, que durante el libro de Génesis, en los primeros 2 capítulos, ya hemos hecho mención de que no aparece la palabra dolor. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Desde el momento que creó todas las cosas hasta crear al ser humano, todo era bueno. Pero en el capítulo 3, después de que el ser humano suelta el pacto, rompe este pacto y queda destituido de la gloria de Dios, entonces viene esa acta que nos fue grabada. Y está en Génesis 3, 16 al 19. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahí está la palabra dolor. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Este es el acta espiritual, hermanos, que el ser humano le fue grabada gracias al pecado original. El ser humano que fue creado para estar con Dios. El ser humano que fue creado para gobernar en la creación. El ser humano que fue bendecido por Dios para que fuera feliz en el huerto del Edén. Y sobre todo con la bendición más grande, Dios estaba con ellos. Ahora le espera una vida de dolor, de maldición, de fracaso, de muerte, porque el ser humano algún día va a volver a la tierra, al polvo, sufrimiento, y esto gracias a haber soltado el pacto. ¿Quién es el responsable de esto? Satanás, hermanos, desde el principio ha estado grabando ese tipo de cosas incorrectas en el ser humano. Lo vemos desde Génesis 3, del 1 al 6, cuando engaña a la mujer y graba ese deseo en su corazón por querer tener el conocimiento. Ese deseo en su corazón por querer ser como Dios. Y a lo largo de toda nuestra existencia, toda nuestra vida, Satanás espiritualmente va grabando cosas. Es el engañador, es el padre de mentira. Es el responsable de la caída del ser humano. Los responsables no son las drogas, los responsables no son las guerras de nuestros problemas. El responsable es Satanás. Él es quien suelta el pacto. Él es el que hace que suelte el pacto del ser humano, perdón. Por ejemplo, ustedes, si nosotros nos vamos a Génesis 3:15, cuando Dios le da la solución al ser humano, la simiente de la mujer que vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. Vean cómo la respuesta de Dios o la promesa de Dios dice: vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. El ser humano tiene 3 problemas: la separación, el pecado y Satanás. Pero la promesa es sentencia hacia la serpiente, que es Satanás. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano fue a causa de Satanás. Y era necesario que la autoridad que el hombre le había dado en ese momento a Satanás fuera quebrantada en la cruz del Calvario. Es por esto que la promesa de la simiente de la mujer es aplastarle la cabeza, quitarle la autoridad a Satanás. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? 2 Corintios 4:4, hermanos, nos habla de que el engañador, Satanás, está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Eso es lo que Satanás está haciendo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere ver fracasar al ser humano. Espinos y cardos producirá tu vida, dice Génesis 3:18. Son los fracasos, los altibajos en la vida del ser humano. Entonces toda la humanidad, sí, durante toda su vida está haciendo, grabando cosas, preparándose para vivir una vida plena y feliz, sin el entendimiento o con el desconocimiento
de que tiene un problema fundamental y que ese problema es Satanás. Y gracias a Satanás el hombre quedó separado de Dios y el pecado es la naturaleza del ser humano. Y muchas veces nos preguntamos, o a lo mejor tienes algún conocido, o alguna vez te lo preguntaste, ¿por qué me va mal en mi vida? ¿Por qué tengo que tener esta vida de dolor, de sufrimiento, de fracaso, de esos problemas? Y buscamos mil pretextos y excusas y empezamos a buscar cuál es el motivo por el cual vivimos de esa forma. Pero nadie te explica esto, que hay un acta grabada espiritualmente en nuestra vida por nuestra naturaleza espiritual. Y esta acta es precisamente esta acta, Génesis 3, 16 al 19. El ser humano va a vivir una vida de dolor, de fracaso, de sufrimiento. Entonces, hermanos, es muy importante el entender la estrategia de Satanás. Y vamos a verla ahorita en 12 estrategias. Vamos a ponerle así 12 estrategias que Satanás tiene o hace o imprime, graba en la vida del ser humano. Primeramente necesitamos ver quién es Satanás. Es un ser que la Biblia nos habla que nos trae infelicidad. Y la Biblia nos explica quién es en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Y rápidamente, hermanos, lo vamos a ver. Ezequiel capítulo 28, del 12 al 19, dice: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste su santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tú, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás era un querubín. Satanás, la escritura nos habla de que era un arcángel que se corrompió en el cielo, que fue expulsado y él ahora es el príncipe de la potestad del aire, quien está gobernando en el mundo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vuelvo a repetir, él vino solamente a matar, robar y destruir. Él es el engañador, es el padre de mentira y es el responsable de esa acta que está grabada en nosotros. Al igual que los demonios, hermanos, él ya tiene un destino. Pero ese destino, hermanos, todo aquel que muere, que se va de esta vida sin el conocimiento de Cristo, sin creer en Cristo, es decir, destituido de la gloria de Dios, va a tener el mismo destino que Satanás. Y él ahora está engañando al mundo, como lo veíamos en la palabra en 2 de Corintios 4:4. Entonces, hermanos, este ser espiritual que en un principio fue creado por Dios para que glorificara a Dios, la escritura es bien clara, dice: eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y sí dice que era perfecto en todos sus caminos, es comparado con piedras preciosas, pero se enalteció su corazón. ¿Y cuál es la estrategia que Satanás utilizó con Adán y con Eva? En este caso con Eva. Precisamente eso, enaltecer su corazón. El decirle: serás como Dios. El decirle: no es cierto lo que Dios está diciendo, no morirás. Y la mujer fue engañada, porque Satanás graba eso en la vida de
de Eva en este caso. Entonces, hermanos, los seres humanos fuimos creados para estar con Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados para ser bendecidos y para tener la autoridad. Pero, como ya lo explicaba, el ser humano soltó ese pacto que Dios había hecho con ellos y le dieron esta autoridad a Satanás. A partir de ese momento, el hombre queda destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, y por eso es que el ser humano está adoleciendo, está sufriendo y está padeciendo. ¿Dónde viene este problema? En la Biblia, Génesis 3, del 1 al 6. El problema fundamental del ser humano, ¿cuál es? La separación, el pecado y Satanás. Ese es el problema de todo ser humano, y lo hago énfasis porque es importante, hermanos, entender que nuestro problema es espiritual. El pecado original trajo esta consecuencia, la separación, el pecado y Satanás. Y ahora hay un distanciamiento, hay una separación entre Dios y el hombre que fue creado al principio para estar con él. La Biblia nos dice, hermanos, cuándo fue grabada esta acta. La palabra de Dios en Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Este hombre es Adán. Si volvemos al acta de Génesis 3 del 16 al 19, esta acta espiritual, el Señor le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto que te dije que no comieras. Entonces Adán era el hombre del pacto. Adán suelta este pacto y por él entra el pecado, y así el pecado entra la muerte a todo el mundo. Entonces todo aquel que nace del linaje de Adán tiene pecado original. Y ese es el acta que está grabada en cada uno de nosotros. Un acta espiritual de maldición, de sufrimiento, de fracaso y de dolor. Todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios y no puede salir de ese estado por sí solo. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Nadie, hermanos, nadie puede salir de su estado espiritual. Nadie puede religiosamente el poder decir yo voy a Dios por mis propios méritos. No, por eso es que tuvo que venir alguien, como dice la palabra del día de hoy, que Jesús vino a clavar esa acta en esa cruz. Él vino a quitarnos de este problema espiritual. Entonces, hermanos, vamos a ver las dos estrategias de Satanás, entonces, ya puntualmente. El fundamento de la vida del hombre es separado de Dios. Vamos a ver este pequeño cuadrito, diagrama, si usted lo puede ver ahí en la televisión. El problema fundamental del hombre, lo comentamos y lo seguimos comentando, es la separación, el pecado y Satanás. Y este problema de separación, esta naturaleza de pecado en el ser humano, trae cosas que Satanás graba también en el ser humano, como es el egocentrismo, el yo, el materialismo, el buscar el éxito personal, el falso éxito. Y son tres cosas que Dios graba en la vida del ser humano, en su vida personal. Perdón, Satanás. Satanás graba esto en el ser humano, y no solamente esto. Satanás está engañando al ser humano aún en la cultura del mundo. Porque el ser humano, tratando de salir de su condición de dolor y de fracaso, busca respuestas en donde no las hay. Busca respuestas con los adivinos, con los brujos, en la idolatría o metiéndose a una religión. Y la religión no es la solución. Los adivinos o los brujos no son la solución. Pero Satanás graba esto en el ser humano. Tienes un problema. Oh, sí, tu problema es espiritual. Ve y busca un espiritista. Ve y busca algo. Busca una respuesta. Pero siempre va a estar queriendo alejarnos de la verdadera respuesta de parte de Dios, que es solo Cristo. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que Él está engañando. Él está engañando. Él está desviando esa atención hacia esto. Busca tu respuesta en donde yo quiero que tú busques la respuesta, que es en la adivinación, en la brujería, en la idolatría y en la religión. Vamos a ver puntualmente cada uno de estos puntos. Y veíamos en el camino de salvación también que hay 6 estados en los cuales el ser humano está padeciendo, que tiene problemas de identidad, problemas de idolatría, problemas mentales y físicos, problemas después de la muerte
y también problemas a la siguiente generación. Esos son los 12 problemas de la vida del ser humano. Esos son los 12 problemas que Satanás está grabando en todo ser humano. Y es importante, hermanos, el tener el entendimiento correcto para no ser o no seguir siendo engañados. Entonces, esos moldes que él ha grabado en la persona, el primero de ellos es el egocentrismo, el yo. En Génesis 3, del 1 al 6, vemos, ya explicábamos ahorita que la estrategia de Satanás fue el enfocar a la mujer en lo que ella deseaba. El fruto es agradable para ante los ojos, codiciable. Es para que alcances la sabiduría. No es cierto que serás como Dios. El día que comas del fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ese es el egocentrismo en la vida del ser humano, el yo. Y eso es algo que se ha grabado generación tras generación. ¿Cuántos hemos caído en esto? En el yo, en buscar mi necesidad, lo que es mío, lo que me es agradable. O sea, el egocentrismo es una realidad en la vida del ser humano, el ego del ser humano. Entonces, ese es un problema espiritual y lo podemos ver bíblicamente en Génesis 3 del 1 al 6. Ahí está. Satanás engañando a la mujer en el huerto, ya lo explicaba ahorita, comiendo del fruto serás como Dios, lo que Dios dice no importa, Dios es un mentiroso, lo importante es lo que tú quieras, lo que tú deseas y que se haga tu voluntad. Y el ser humano así vive. Lo importante es lo que tú quieres, lo importante es lo que tú deseas, lo importante es que se haga tu voluntad. Pero ese no es más que un engaño de Satanás. Satanás también centra al hombre, también engañándolo, diciéndole, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el arquitecto de tu destino, tú tienes el control de todo, tu voluntad es la que cuenta, no necesitas a Dios. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de esto? Que el ser humano piensa que tiene el control de su vida, pero quien tiene realmente el control de su vida es Satanás. Él es quien está manejando los hilos de la vida del ser humano. Pero el hombre está centrado en esto, engañado. El mismo Satanás lo engaña y le dice, sí, tú eres el dueño de tu vida. Tú tienes el control. Pero no es más que un engaño de Satanás. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios ha dado al ser humano para este problema del egocentrismo? Génesis 3:15. La simiente de la mujer, que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Porque es Dios diciéndonos, no se trata de ti, nunca se ha tratado de ti y nunca se va a tratar de ti, sino solo de la simiente de la mujer, solo Cristo. Y Jesús es el Cristo. Entonces, para despojarnos de ese problema del egocentrismo y del yo, ¿qué necesitamos hacer? Permitir que Cristo sea el dueño de nuestra vida. Permitir que Cristo sea el centro de nuestra vida. Permitir que Cristo sea quien realmente tenga el control de nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, decimos, solo Cristo, Jesús es mi Cristo, lo confesamos, pero a Jesús lo tenemos como un invitado a nuestra vida. Oh, si tú eres un invitado a mi vida, ¿por qué? Porque me conviene, porque me salvaste. Pero ¿sabes qué? Yo sigo siendo aquí el protagonista de mi propia historia. Y en el momento en que yo te ocupe, como eso de rompas en caso de emergencia, voy a Jesús y órale, ahora sí ayúdame, porque tu palabra dice que si estoy cargado y trabajado, venga a ti. El hombre no se desprende de ese egocentrismo. Sí me explico, hermanos, si estamos... El siguiente de los problemas, hermanos, es el del materialismo. Podemos ir a la escritura, Génesis capítulo 6. Y en Génesis capítulo 6, en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero ¿por qué había maldad en la tierra? ¿Por qué los hombres en su corazón había continuamente solamente mal? Porque soltaron lo más importante, el pacto de Dios. Estaban enfocados en lo suyo, en lo que ellos querían, en lo que ellos deseaban, en lo que era agradable para ellos.
Ahí entra también un poquito lo que es el egocentrismo y el engaño de Satanás. Lo importante es lo que tú quieras, lo importante es lo que tú logres. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos habla también en Mateo, capítulo 24, 38, que en ese tiempo, en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé, los seres humanos estaban más ocupados y preocupados bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Es decir, ¿qué nos habla esta escritura? Que estaban enfocados en lo que los placeres de la vida les llenaban en ese momento, pero dejando de lado completamente el pacto, dejando de lado completamente a Dios. Hermanos, hoy en día no es muy diferente. Hoy en día la respuesta para la felicidad del ser humano no está en lo material. ¿Por qué? Porque si yo me compro un carro, en el momento que me chocan el carro se me acabó mi felicidad, o sea, me descomponga el carro. Si yo centro mi felicidad en una persona, en el momento que esa persona me falle, se me acabó la felicidad. Si yo centro mi felicidad en el dinero, en el momento que se me acabe el dinero, se acabó mi felicidad. Aquí lo importante, hermanos, es entender que no es lo que podamos palpar nosotros físicamente, sino que nuestra verdadera felicidad depende de Dios. ¿Dónde está la felicidad del pez fuera del agua? En el agua. ¿Qué tiene que hacer? Volver al agua. Volver al lugar para el cual fue creado. Entonces, la mayor felicidad del ser humano nunca va a estar en lo que puede lograr, sino va a estar en el entendimiento y en el enfoque de aquel que ya ha logrado regresarlo al lugar para el cual fue creado, que es con Dios. Y ese es solo Cristo. Ese es solo Cristo. Entonces, una generación que suelte el pacto. Por eso la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho todo hombre sobre la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Por qué? Porque soltaron el pacto. ¿Cuál es la solución que Dios da para este problema? Hazte un arca, le dice a Noé. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento? La evangelización del mundo, ¿no? En ese momento se acabó todo ser humano sobre la tierra y solamente quedó una familia que tenía el pacto. Noé y su familia. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Porque provenía de una generación que tenía el pacto. Dice la Escritura que él recibió gracia de parte de Dios por sus generaciones, porque era justo de sus generaciones, porque había pacto. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios dio? El arca. ¿Y el arca qué representa? A Cristo. Génesis 7:1 dice, entra tú y tu familia al arca. Hoy en día, hermanos, esto es bien importante. Entrar nosotros y nuestra familia en el arca. Y el arca es Cristo. Y Jesús es el Cristo. Entonces volvemos otra vez al problema del egocentrismo, que a Jesús lo tenemos como sí, mi Salvador, mi solución, sí, Señor, gracias, aleluya. Pero eres un invitado a mi vida. Señor, bendíceme. Señor, por favor, tú sabes que yo necesito esto. Hermanos, lo más importante ya nos ha sido dado. El regalo más grande fue carísimo para nosotros. La sangre de Cristo. Pero mientras no sea Cristo el centro de nuestra vida, vamos a seguir buscando la felicidad, buscando lo mío, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Así que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Esa es la solución para el problema también del materialismo. El siguiente es el falso éxito. La palabra de Dios en Génesis 11, del 1 al 9, nos habla de la Torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra. Vean cómo están ellos planeando, es su plan personal. Cosamos ladrillos, hagámonos de un nombre, fabriquémonos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Acaso Dios había dicho, si tú construyes una torre vas a poder llegar al cielo? ¿Vas a poder nuevamente estar conmigo? No. Hoy en día, hermanos, el ser humano sigue viviendo de esa forma, tratando de edificar una torre para llegar a Dios. Y esa es religión, esa es idolatría. Pero ¿cuál es la solución que Dios dio? Si seguimos leyendo, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es decir, no es el plan del hombre, es el plan de Dios. ¿Y dónde vemos el plan de Dios? En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice que en su linaje serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A qué apuntaba esa promesa? A la promesa del Cristo. Y Jesús es el Cristo. Así que no se trata del plan del hombre, no se trata del éxito personal, no se trata de los logros que podamos hacer. Se trata de seguir el plan de Dios. En aquel entonces el plan de Dios apuntaba hacia la tierra de Canaán, porque ahí nacería el Mesías, Jesús. Hoy en día el plan de Dios apunta hacia lo último de la tierra, hacia la evangelización del mundo. Pero ¿cómo podemos nosotros salir a la evangelización del mundo si aún tenemos o aún estamos siendo engañados con estos moldes? Aún no es Cristo el centro de nuestra vida. Aún está ese egocentrismo, aún está ese materialismo, aún está ese éxito personal, el buscar el aplauso. ¿Qué necesitamos hacer? Que Cristo sea el centro de nuestra vida. Bajarnos del trono de nuestra vida y dejarle el lugar a Cristo. Y entonces vamos a empezar a seguir ese discipulado, ese camino que nos va a llevar a que el plan de Dios se cumpla, que es la evangelización del mundo. Entonces, no nos dejemos engañar, hermanos, por Satanás, porque aún estamos hablando de sí, está engañando al mundo espiritualmente, pero muchas veces la iglesia también está ahí. Como les comento, Jesús es un invitado nada más. Y Jesús es la solución absoluta para nuestra vida. No es un invitado, no es un rompas en caso de emergencia, no es una cajita de primeros auxilios. No, es la respuesta, la solución eterna para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la simiente de la mujer que vino a aplastarle la cabeza a la serpiente. Por eso es importante, hermanos, enfocar toda nuestra atención y todos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el Cristo. Muy importante. Por eso son ese tipo de estudios, hermanos. Ahora, eso es en cuanto a la persona, a lo personal. Pero Satanás también está influyendo en la cultura. Y hablábamos y veíamos hace rato en la imagen que proyectamos hace un rato, que también está metido o está él engañando al ser humano, enfocándolo en buscar solución en otros lugares, en otras cosas. Y podemos ver en el libro de los Hechos, hermanos, en cada uno de los viajes misioneros de Pablo, cómo en el campo podemos ver esos problemas muy puntualmente. Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 8, dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermanos, un procónsul en ese tiempo era un político. Vean cómo, hermanos, Satanás estaba metido ahí. Dice que este político, este procónsul,
quería escuchar la palabra de Dios. Él quería, él tenía, ya había un plan de parte de Dios ahí, pero Satanás, utilizando a este falso mago, a ese falso profeta, mago, trata de impedir que el plan de Dios se cumpla en este hombre. Entonces, Saulo dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vean cómo dice Saulo, lleno del Espíritu Santo. No era porque Saulo iba nomás por decir: no, pues yo soy Saulo, que me sé toda la escritura y yo sé que tú eres un falso profeta. No, él va con autoridad al campo. Él va con autoridad y lleno del Espíritu Santo enfrenta a este hombre y dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El reino de Dios se estableció en ese problema, en el campo. ¿Por qué? Porque Satanás quiso meterse en esta situación a través de este mago, de este adivino, pero Saulo, que estaba lleno del Espíritu Santo, pudo, con esa autoridad dada por Dios, quebrantar las obras de las tinieblas. Entonces la solución dada por Dios es solo la llenura del Espíritu Santo. Solo la llenura del Espíritu Santo. Porque la autoridad que se le ha dado a los hijos de Dios es para quebrantar las obras de las tinieblas. Lucas 10:19, recordemos. Amén. Para el problema de la adivinación, Hechos 16 al 19. Voy a parafrasear un poquito, usted lo puede después ver con calma. Hechos 16, 19 habla de que cuando iban ellos también en el campo haciendo evangelismo, había una muchacha con espíritu de adivinación. Y esta muchacha se burlaba de ellos. Pero esta muchacha pues era una servidora de Satanás, ¿no? Pero Dios igual respalda en ese momento y da la solución. Hechos 16, 18. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Con qué autoridad llegó Pablo con esta muchacha para quebrantar las obras de las tinieblas? Con el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos y podemos ver con los ojos espirituales el campo, y podemos ver espiritualmente el problema en el campo, y con la autoridad que Dios ya le ha dado a los hijos de Dios con el Evangelio, podemos nosotros en esa conclusión: solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, el quebrantar las obras de las tinieblas. Porque esa es la autoridad que Dios le ha dado a los hijos de Dios. Y el otro problema, pues es el problema de la religión y de la idolatría. En el campo, hermanos, vamos a encontrar mucho esto: la religión, la idolatría. Y si bien hablábamos de que en un principio del estudio, que Satanás está grabando desde muy pequeños a nuestros hijos y a nosotros mismos esa cultura también de la religión, esa cultura de la idolatría. Porque muchas veces se nos educa de manera religiosa, pero nunca se nos da el entendimiento correcto del problema espiritual. Nunca, yo en lo personal, nunca había visto esa acta de los decretos que me era contraria, esa acta espiritual que había en mi vida. Yo pensaba que estaba bien con Dios. Yo me porto bien. Soy un buen hijo, soy un buen hermano. Pero había esa acta. ¿Por qué? Porque mi naturaleza era de pecado. Pero en el momento en que Cristo viene a nuestra vida, dice la escritura que leímos al principio, esa acta de los decretos es quebrantada. Ya no más. Entonces, hermanos, en el caso este de la idolatría, también en Hechos capítulo 19, del 24 al 34,
nos habla de que se encuentran también con una situación de idolatría, en el cual había adoración hacia algunos ídolos, pero también con la misma autoridad, con la palabra de Dios, ellos pudieron quebrantar las obras de las tinieblas en ese campo. Entonces, esos son parte de los moldes y de lo que Satanás está grabando. Y vamos a ver rápidamente lo que veíamos en el camino de salvación. El ser humano tiene un problema de identidad. Es un hijo del diablo, separado de Dios. Y no solamente tiene ese problema de identidad, sino también un problema espiritual que trae a su vida problemas mentales, problemas físicos, y esto los lleva también a lo que es la idolatría. Los problemas mentales, como el estrés, como la carga emocional, como el rencor, la falta de apoyo, la rigidez, la preocupación financiera, todo esto nos genera una ansiedad. Todo eso nos genera que no vivamos una vida plena, una vida en la cual podamos disfrutar realmente de nuestra vida. Pero buscamos la solución en todos lados menos en donde debe de ser. ¿Qué dice Mateo 11:28? Todo aquel que esté cargado y trabajado, venga a mí, yo lo haré descansar. La solución es Cristo para ese problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el momento en que recibimos esa tranquilidad emocional, esa sanidad emocional a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, pues esa ansiedad se va, ese estrés se va y podemos disfrutar plenamente de nuestra vida de fe. Pero si aún seguimos preocupados por la economía, por esto, por lo otro, pues seguimos entonces aún teniendo un problema espiritual. ¿Y qué necesitas? Volver al fundamento de tu vida de fe. Solo Cristo. Aferrarnos solo a Cristo. Eso deriva en problemas físicos también, problemas del destino, como ya lo hemos estado comentando, y lo decíamos al principio, el destino de toda persona separada de Dios que muere de este plano físico tiene el mismo destino que Satanás. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que va a haber muerte, juicio y después el infierno. Y los problemas también van de generación en generación. No es que yo ya me morí, yo ya dejé de estar dando lata en este mundo. No. Esta acta de los decretos, esta acta espiritual va de generación en generación. Y hermanos, aún dentro de la iglesia se están grabando cosas incorrectas. Humanismo, psicología, legalismo y religión. El humanismo no salva. El humanismo no sana. La psicología no salva. La psicología no sana. El legalismo no sana. No salva. Y la religión, menos. Porque la religión es el método que el hombre se inventó para llegar a Dios. El evangelio es Dios viniendo al ser humano. Amén. Entonces la única solución para el problema de lo que está grabado en nuestras vidas es solo Cristo. Porque es un problema espiritual. No es a través de portarte bien o de hacer buenas obras tampoco. Es solo a través de la gracia de Dios. Cristo. Y Jesús es el Cristo. Amén. Entonces la palabra del día de hoy nos dice que esa acta de los decretos que había contra nosotros, que ahorita ya entendimos cuál es esa acta nos producía dolor, fracaso, sufrimiento. Esa acta es un acta espiritual que es grabada generación tras generación, que nos era contraria, pero dice la Escritura, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibió públicamente? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él pagó todo por nosotros. Él solucionó nuestro problema fundamental. Él dijo, consumado es, pagado está. Esa acta quedó pagada, tetelestai, y fue pagada, firmada con sangre. Jesús que vino como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Jesús que vino con autoridad a quitarnos esta acta
Por eso es que la solución para nosotros, para toda la humanidad, es solo Cristo. Solo Cristo. Yo escuchaba, ahora que estábamos ahí en Costa Rica, el pastor Ricardo me enseñó un video donde una persona pues decía que qué tristeza que los cristianos solamente tenemos a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? En Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque nuestro problema fundamental solamente pudo ser pagado por Cristo. Consumado es. Entonces, ¿por qué voy a buscar yo otra cosa? ¿Por qué voy a buscar idolatría o buscar religión? Si Cristo ha pagado todo por mí. Él ya ha solucionado todo por mí. Esa acta ya ha sido abolida, esa acta ya no más en mi vida. Entonces no seamos engañados todavía por Satanás. Consumado es. Y el consumado no significa, yo ya soy libre, yo ya, pues si quiero voy a la iglesia, si quiero leo la palabra, de todos modos ya soy salvo. Él ya pagó. Pues sí, si quieres vivir tu vida de esa manera, allá tú. Pero yo en lo personal, hermanos, quiero disfrutar todos los días de lo que Cristo hizo por mí. De poder decir, realmente soy libre en Cristo. Realmente hay victoria en Cristo. Y si tengo un problema, desde la victoria que Cristo me dio, y junto con Dios, estando conmigo, vamos a hacer la batalla espiritual. ¿Y qué es lo que va a pasar? El reino de Dios se va a establecer. En tu enfermedad, en tu economía y en todo. Porque Jesús no vino a librarte de tu problema de economía. Jesús no vino a librarte de tu problema de salud. No, Jesús vino a librarte del problema fundamental. Jesús vino a librarte de esta acta de los decretos. Entonces ya no sigas sufriendo. Ya no sigas adoleciendo. Ya no sigas fracasando. Aférrate al plan de Dios. Aférrate a la voluntad de Dios. Que no sea tu voluntad. Que sea solo la voluntad de Dios. Y verás cómo Dios se va a manifestar en tu vida de una manera, si quieres verlo así, mística, porque tenemos un Dios místico, ¿no? Entonces, ¿qué significó el consumado es para nosotros? Jesús siendo el camino, Jesús dándonos libertad, Jesús dándonos victoria. Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esa acta se acabó. Consumado es. Consumado es. Dilo conmigo. Consumado es. Gloria a Dios. Enfoquémonos entonces solo en Cristo. Disfrutemos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y seamos testigos en tu Jerusalén primeramente, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta que nos ha sido dada para esta acta. Solo Jesús, que es el Cristo. Y ahora, hermanos, entonces como iglesia, considero que hay 4 funciones que tiene la iglesia, que es la adoración, la evangelización, la edificación y el servicio. Hoy como iglesia, hermanos, la razón más importante para cuando la iglesia se reúne es para adorar a Dios. Amén. Enfocados en la evangelización del mundo, que es la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y con el método de Dios, de acuerdo al método de Dios. La edificación, edificar a los nuevos creyentes para que alcancen la madurez espiritual, lo que se está haciendo a través de los estudios. Y el servicio. El servicio. Es bien importante, hermanos, somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo, recuerden. Hay que voltear hacia los lados, no nomás hacia arriba. No solamente es mi relación con Dios. Oh, sí, Señor, yo te sirvo. No, a los que están a los lados también. Somos servidores, somos un obrero que dedica su vida para el evangelio y para la evangelización del mundo. Amén. Entonces, hasta aquí el estudio del día de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición y ahora sí que dele like en el grupo de YouTube y comparta para que este estudio sea de bendición para muchas personas más. Dios me los bendiga.